Pues bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la junta de análisis del día de hoy para entender los eventos más importantes con mayor impacto en los distintos mercados de la semana. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a ver lo que son los market movers de la semana, seguido las expectativas que tenemos, después soportes y resistencias del tipo de cambio y por último la parte de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con uno de los catalizadores más importantes de la semana, la situación inflacionaria y de empleo de Estados Unidos. El día de mañana tendremos datos de inflación en Estados Unidos, donde los inversionistas temen a que una lectura elevada justificaría a la Fed para continuar con la política monetaria restrictiva y el alza de tasas de interés. Los datos para septiembre se estiman ubicar en 8.1% anual y 6.5% subyacente, así como 0.2% mensual y 0.4% subyacente para estos datos. Esto a diferencia de 8.3% anual del mes de agosto. Ahora, los datos subyacentes sobresalen, ya que son los únicos que se esperan que sean mayores al del mes anterior. Esto representa que la inflación no solamente es energética y de alimentos, sino que se comporta al alza en el resto de las industrias, situación que no se había visto del todo con anterioridad. Ahora, el día viernes de la semana anterior salieron datos de empleo, los cuales demostraron un mercado laboral que es robusto, con las nóminas no agrícolas por debajo del estimado y la tasa de desempleo en mínimos desde 1969. Ante esto, los inversionistas consideran que la Fed continúa teniendo espacio para mayores alzas de tasa para el resto del 2022 y al inicio del 2023. Por esa perspectiva, el mercado accionario se vio impactado a la baja y el rendimiento de los treasuries vio alzas importantes durante el inicio de la semana. Todo esto podría llevar a la Fed a su cuarta subida consecutiva de tasas de 75 puntos base en la reunión de noviembre. Situación que ha hecho reaccionar a los inversionistas. Es por esto que estos datos de inflación serán de suma importancia para los mercados, ya que una inflación que demuestre estar descontrolada podría pretender un impacto económico negativo, así como más alzas de tasas. Y los mercados tomarían un tono ciertamente pesimista. Sin embargo, en estos datos, si bien no se estima que la inflación reduzca, se estima que se mantenga, lo que podría ser el primer paso importante para la economía americana y para las acciones de la Fed. Vamos a seguir con una reunión que podría ser muy importante para la perspectiva de los inversionistas y para entender las previsiones económicas a nivel global. Durante la semana se lleva a cabo la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde los banqueros centrales de todo el mundo discutirán principalmente la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania, la inflación, el crecimiento económico y las distintas políticas monetarias. Los inversionistas se mantienen al pendiente para entender las nuevas previsiones económicas mundiales, las cuales se estiman a la baja para el 2023, derivado principalmente del gran impacto que generan los tipos de interés de Estados Unidos y el alza del dólar en el mercado global. Ahora, el día de ayer, el Fondo Monetario Internacional recortó el pronóstico de crecimiento global de 2.9% pronosticado en julio a 2.7%, sumando más recortes en el pronóstico en lo que va del año.
También se mencionó que la preocupación por la guerra, el desaceleramiento en China y el alza de tasas incrementa a nivel internacional. Ante esto se mencionó que hay una probabilidad del 25% de que la economía global crezca menos de 2% en el año 2023, representando un alto impacto y alta preocupación de los inversionistas y empresas. Si estos pronósticos se cumplen, este sería el año más débil desde el 2009, excluyendo el año 2020, que fue el de la pandemia. También para esta reunión, una gran cantidad de países han solicitado ayuda económica a estos organismos para poder cumplir con ciertas obligaciones, por lo que la capacidad de préstamo mundial se pone en cuestión. Con un dólar tan fuerte, muchos países no han podido operar de manera habitual en el comercio global y la inflación les pega cada vez más al alza, por lo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial buscan encontrar ciertas respuestas a eso. Los inversionistas quedan pendientes para las novedades de esta reunión y las perspectivas van cambiando y se van impactando en los mercados ante estos nuevos pronósticos e insights que nos dé esta reunión. Por otra parte, esta semana comienza el periodo de reportes trimestrales para el tercer trimestre del 2022. Y esta semana le toca a ciertos bancos grandes e importantes de Estados Unidos, entre ellos JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup, entre otros. En los resultados se podría observar el impacto del alza de tasas, en donde se podría ver una caída en los ingresos ante menor actividad bancaria, menos préstamos otorgados y mayores demoras en el pago de los clientes. Si bien los bancos suelen ganar más cuando sube la tasa de interés, también se ven perjudicados, ya que la demanda de crédito e hipotecas se ve reducida de manera significante. Ante esto, será interesante analizar si la ganancia por mayores intereses es mayor o menor a la pérdida de demanda en la deuda de los consumidores. Estos resultados podrían tener un impacto directo en el precio de cada una de estas acciones y en el sector financiero en general, así como en los principales índices de Estados Unidos, y esto se podría ver reflejado en los principales índices del resto del mundo. Para estos resultados, se espera que los earnings per share reduzcan de manera importante. Sin embargo, aún no se espera que sean del todo golpeados y que el impacto todavía se espera que sea mayor en los primeros trimestres del 2023. Los inversionistas tienen una perspectiva que se inclina un poco más hacia el downside, pero están esperando al momento para que las cosas empeoren de cierta manera, ya que se podría considerar que aún es temprano para ver todas las consecuencias económicas que atravesamos. Ya que los beneficios se han recortado para este trimestre, se espera que el ingreso promedio de las empresas del S&P 500 sea menor a 3% y este sería el menor avance desde el 2020. Ante esto, debemos estar al pendiente de los reportes que presenten estas empresas, el impacto que generen y poder entender cómo se podrían comportar para el siguiente trimestre. Si bien el alza de tasas es una cuestión que podría continuar hasta el 2023, esto se podría en estos reportes ir viendo el impacto que esto genera y podría ser muy interesante e importante para los inversionistas. Ok, aparte de lo mencionado, también debemos estar al pendiente de los siguientes eventos y situaciones. El día de hoy, a la 1 de la tarde, saldrán las minutas de la Fed. Y el día de mañana, a las 9 de la mañana, saldrán las de Banxico.
Estas minutas deberían ofrecer ciertas pistas sobre los posibles movimientos de política monetaria que tendrán ambos bancos centrales. Ya que hablamos de previsiones económicas, estas minutas serán muy importantes para poder complementar eso. Se podrán ver pronósticos de inflación y las distintas posturas de los miembros de los bancos centrales, así como tratar de entender por qué Estados Unidos y la Fed redujo su pronóstico de crecimiento para el 2023. Por otra parte, el Reino Unido mencionó que podrían extender su programa de compra de bonos que tenían planeado como deadline el día viernes de esta semana. Esto para darle mayor liquidez a los fondos de pensiones. También los inversionistas están preocupados, ya que existe la posibilidad de que los fondos de pensiones necesiten hacer llamadas de margen y que los clientes no puedan cumplir con eso, por lo que el temor a que caigan en default y no puedan pagar es bastante alto. Esto ha impactado al alza el rendimiento de los bonos soberanos del Reino Unido y ha continuado el sell-off que hemos estado viendo durante la semana. Ahora, también tendremos datos de inflación de Alemania y China en la semana. Para Alemania, la inflación anual se estima en 10.9% y la mensual en 2.2%, los cuales son niveles bastante elevados y preocupantes para la economía más fuerte de Europa. Por parte de China, que por cierto los inversionistas están ciertamente preocupados por el desaceleramiento económico y las nuevas limitaciones de Estados Unidos a las empresas de tecnología en materia de microchips. Se estima una inflación anual del 2.8% y una mensual del 0.4%. Sumado a esto, el día viernes tendremos datos para Estados Unidos bastante importantes, los cuales son ventas minoristas estimadas en 0.2% y sentimiento económico de la Universidad de Michigan estimado en 59 puntos para el mes de octubre. También saldrán estimaciones de inflación de la misma Universidad de Michigan para el corto y el mediano plazo, siendo este un dato que representa alta importancia en la perspectiva de los inversionistas y de los miembros de la Fed, ya que cada una de estas situaciones mencionadas en la Junta dirige el movimiento de los mercados y las perspectivas de los inversionistas. Es de suma importancia mantenerse al tanto de estas situaciones. Ahora, un poco sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio opera con muy alta volatilidad en estos días que han pasado. En los pasados meses hemos visto al peso apreciarse de manera importante ante un costo de acarreo favorable por la tasa de interés de México, lo cual genera apetito por el rendimiento de los inversionistas. En la semana anterior vimos al dólar fortalecerse de manera importante ante la cancelación de la expectativa de que la Fed tendrá un pivot en su política monetaria. Esto derivado de los datos de empleo que salieron fuertes en Estados Unidos, en donde le podría dar espacio a la Fed para seguir con una política monetaria restrictiva. Esto sumado de mayor tensión política, complicaciones en la deuda del Reino Unido y un desaceleramiento económico en China. Ante todo esto, vimos al dólar subir de manera importante. Sin embargo, el tipo de cambio regresó rápidamente a operar por debajo de los 20 pesos por dólar hasta el día de ayer. Ayer, al final del día, vimos al dólar subir de manera exponencial. Esto principalmente porque Andrew Bailey, el gobernador del Bank of England, mencionó que el Banco Central continuará con su intervención en el mercado de deuda del Reino Unido al final de esta semana.
diciendo que los inversionistas tienen 3 días y los fondos de pensiones tienen 3 días restantes, situación que ha cambiado el día de hoy. Esto impactó a los inversionistas, ya que ciertos de estos pensaban que el Banco Central iba a prolongar esta intervención, el rendimiento por el sell-off de los bonos soberanos, y Bailey terminó mencionando que la inestabilidad es temporal y no prolongada. De igual manera, los datos de inflación, la situación con China, el Reino Unido y los catalizadores de los que hemos estado hablando durante la Junta podrían generar alta volatilidad y movimientos de alta sensibilidad, sin embargo, generalmente al alza. Dicho esto, vamos con los soportes y resistencias para la semana. Como soporte número 1 tenemos el 20, como resistencia número 1 tenemos 20.18. En caso de sobrepasar estos soportes y resistencias, se podría esperar un nuevo soporte de 19.90 y una nueva resistencia de 20.25 durante la semana. Eso es todo por la junta semanal del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse.